Hola de nuevo. Bueno, tela que cara de dormido hago y llevo desde las 6:30 de la mañana levantado. Tela, qué careto. Pero bueno, el careto es lógico, ¿eh? En cierta manera ahora he hecho un parón y he pensado, déjame grabar esto porque puede ser interesante, ¿vale? De hecho, voy a poner aquí, justo aquí, una fotografía que me hizo visualizar, ver que realmente esto que me estaban proponiendo, que era un trabajo de Chopra, eh, pues que aparecía en el momento ideal y además había evidentemente señales de que lo tenía que hacer, ¿no? Tema de abundancia, por ejemplo. Curioso, porque veis la foto, ¿no? La foto es que realmente eso me llevó a decir sí, ¿no? A hacer este ejercicio, que es de 21 días. ¿Qué va a hacer? Es que me he quedado muy, muy relajado, la verdad. Y la verdad es que cuando he abierto los ojos, me ha venido varias señales. Es increíble. Porque claro, tampoco lo he buscado. O sea, de repente abrir los ojos y encontrarte con la rueda de la vida. Aquí la tenéis. Casualidades de la vida, he dejado aparcado el coche y ha aparecido a rueda de la vida, ¿no? Pero además, si lo veis bien, veréis que hay la naturaleza, pero a saco paco. Además, naturaleza salvaje. Eh, primer from. Los ejercicios han tocado. O sea, realmente ha tenido significado. Muy, muy chulo, la verdad. Pues nada, es el primer día y me ha apetecido compartir este momento de reflexión después de lo que era la meditación, ¿no? Lo dejo grabado y así lo, me encanta esto de programar y que de repente yo estoy haciendo cualquier cosa y ¡ping! Salta los deberes, ¿no? Y vosotros podéis observar y ver lo que previamente he preparado, ¿vale? Es, bueno, cada vez estoy un poco más ducho en lo que es el tema del Internet, ¿no? Que era algo que en cierta manera he estado jugando, pero a la vez también formándome, ¿no? O sea, me he dado cuenta de que he sido bastante autodidacta en este sentido, ¿no? O sea, cursos que he podido hacer, como por ejemplo el de Romo Alfons, el de SEO, ¿vale? Este curso me abrió la mente, ¿vale? Me enseñó muchas cosas, pero también me enseñó de que yo, sin nadie, jugando, navegando a través del YouTube y a través de tutoriales y demás, del mismo YouTube que te los ofrece, me he ido formando y no me daba cuenta realmente del conocimiento que tenía del mundillo, ¿no? Del tema. Que no, que nunca le he buscado una parte comercial, ni que estos sí que han llegado muchos, ¿vale? Y lo han desarrollado, ¿no? Yo en cambio he estado más hippie en ese sentido, ¿no? Y ahora es un momento en el que realmente estoy valorando las cosas, viendo lo que hay y a partir de ahí, pues evidentemente desarrollaré lo que tenga que salir, ¿no? Que espero que sea beneficioso para todo el mundo, sobre todo para todos aquellos que me seguís y que me seguís desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de muchos años. Nos conocemos de hace muchos años. Habéis visto todas mis locuras, todo lo que he hecho, lo que he aportado y aún así habéis continuado. Estáis ahí y no me dejáis. Y realmente, ostras, esto convence, ¿no? O sea, el hecho de que seáis tanta gente en el canal de YouTube, estáis casi a 18.000 seguidores, en el Facebook, que en total me parece que tengo también casi 18.000 en total, o sea, entre grupos, perfil normal, un montón, ¿no?
Y luego Instagram, que digamos ha partido de otra manera, o sea, no con el objetivo de crecer en muchísimos seguidores, sino el objetivo más bien es de, de ser real, ¿no? Y de poder conseguir ofrecer a la gente lo que necesita, ¿no? O sea, desarrollo personal, el que puedan también pues eh, subir esa vibración tan baja, apoyada en el miedo, en incertidumbre, pues evidentemente todo lo que pueda conseguir de cara a las personas, ya sea una, ya sean 1000, ya sean 2000, pues para mí va a ser siempre una alegría, ¿no? O sea, de hecho, yo a día de hoy estoy nadando verdaderamente la abundancia a nivel de gente, de energía que me transmiten, que me envían esos mensajes, evidentemente que contesto, intento contestarlos todos, sois muchos y es complicado. Tengo pendiente, evidentemente, hacer un vídeo y comentar los vídeos, las preguntas, que siempre sabéis que os dejo nota. O sea, casi yo creo que no hay nadie, y mira que sois muchos, y mira que me habéis dado un curro que te cagas, porque esto no está pagado. El hecho de que me preguntáis personalmente cosas y yo os asesoro, ¿vale? Eso no tiene precio. O sea, realmente el otro día estaba mi hija pequeña conmigo y me llamó una persona porque tenía un problema con el tema de las abejas, había visto vídeos míos, él tenía, digamos, una casa de payés, de campesino, de casa rural, y me comentaba que él le apetecía muchísimo salvar a las abejas, que había visto mi técnica, que no es mía, es de Asia, la técnica embudo, ¿no? Que la había visto, que de hecho se había comprado material y que quería hacer el rescate. Y mi hija estaba escuchándolo todo, ¿no? Y decía, coño, el Papa, el Papa. Y cuando acabé de hablar con él, porque evidentemente lo asesoré y le emplacé pues a que cualquier cosa me envíe un vídeo y yo me comunico con él y le quito dudas, ¿no? Y le ayudo, le asesoro. Y mi hija pequeña me dijo, papá, esta llamada, bueno, un asesoramiento para salvar abejas, ya, pero este te paga. Digo, no. ¿Y por qué? Mm, Bueno, porque tu padre le está ayudando, básicamente le está ayudando. Ya, pero es un asesoramiento. Sí, y un asesoramiento tú lo cobras. Sí, pero en este caso hay un valor por encima del dinero, que es el valor de la voluntad de hacer algo en beneficio de los demás. Evidentemente tú te beneficias, porque si el beneficio es a nivel general, repercute en ti también, ¿no? O sea, todo tu alrededor va a repercutir en ti. Entonces, si tú estás buscando el beneficio global, vas a conseguir que ese beneficio global rebote en ti y fluya, ¿no? Este paradigma, este pequeño pensamiento, si fuera tipo marea, si llegara mucha gente, habría una transformación brutal a nivel global. Claro, porque piensa un poco, recapacita. Cuando haces algo, siempre estás esperando el premio. El premio puede ser de diferentes maneras, pero que te repercuta directamente y rápido, que te beneficies, ya sea a nivel de dinero o ya sea a nivel de algún tipo de premio. ¿Por qué no hacer una vez como mínimo a la semana algo de lo que no esperes nada? Que lo estés dando. O sea, dar, soltar,
sin esperar nada a cambio. Verás que la vida, que el universo te responde y, y te envía realmente ese beneficio que sin buscarlo te llega. Porque si tu alrededor está bien, tu familia va a estar bien, tú también, el planeta, el mundo, todo va a funcionar mejor. Pues nada, ya veis que los ejercicios van bien, ¿eh? Pues nada, este es un mensaje evidentemente para todos los que me seguís en Instagram, para todos los que me seguís en Facebook, para todos los que me seguís en YouTube. Y ya está, ¿eh? Y sobre todo para los que me seguís en YouTube, no desesperéis porque voy a empezar a hacer puntualmente algún directo, si os interesa, os apetece. Pero también voy a hacer algún vídeo informando, hablando sobre las preguntas que habéis hecho, pues explicando, intentando hacer mucho más didáctico, ¿vale? Esa interactuación que tenéis vosotros conmigo, ¿vale? Pues nada, ya veis que estoy muy profundo y muy calmado. Realmente me ha ido bien. Venga, pues nada, un saludo y nos vemos pronto. Sannan.